Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy llegamos a nuestro estudio número 4, El origen del pecado se titula. De esta serie o de esta sección vamos a averiguar un poco sobre de dónde sale el pecado. Probablemente hemos pensado que sale desde los tiempos de Adán y Eva cuando pecaron en el jardín del Edén. La lección de hoy consta de 7 preguntas, las cuales hacen referencia al origen del mal como tal. Entonces vamos a ir a la primera pregunta, que sería ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Pero antes de eso vamos a orar. Así que donde te encuentres, cierra por favor los ojos y oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 12, que dice de la siguiente manera. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La pregunta es, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Y si vemos esto, no fue con Adán y Eva ni cuando llegó la serpiente al jardín del Edén, sino allí en el cielo, pues hubo una guerra, una gran batalla. Satanás se llenó de ira contra el Hijo de Dios, contra Jesús. Entonces quería estar ocupando el lugar de él, quería ser más que él, quería ocupar ese lugar que solamente le pertenecía a alguien. Entonces, queridos amigos, ir a buscar o codiciar es uno de los defectos que lo alejan a uno del propósito. Dios tenía grandes planes con él, tenía un buen cargo para él, tenía un buen lugar, pero siempre el deseo de querer ser más le perjudicó su vida. Entonces vemos aquí a un hombre lleno de orgullo, lleno de ira, lleno de rabia, y finalmente fue desechado del cielo junto con sus ángeles, con los que estuvieron de acuerdo con él en su odio y en su orgullo. La siguiente pregunta es, ¿con quién se originó el pecado o en quién se originó este pecado? Entonces, ahora estábamos hablando de un personaje que se llenó de orgullo, así que vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Querubín, protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Vemos aquí entonces a Satanás siendo desechado del cielo. Querubín grande, tenía cierta importancia y relevancia allí en el reino de los cielos, pero su egoísmo, su rencor no cabían allí, pues esperaba estar una persona imperfecta al lado de un Dios perfecto. No puede ser así. No puede unirse el mal con el bien juntos. Aunque en la Biblia se menciona la parábola del trigo y la cizaña, en el cielo no podía existir esto, pues es necesario que un Dios perfecto y que un reino perfecto puedan gobernar un mundo imperfecto. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, vamos aprendiendo un poco más de lo que Satanás quiso hacer en el cielo, pero Dios tiene que erradicar esto de raíz para que no pueda seguir contaminando el reino celestial, y que a fin de cuentas, pues la salvación o lo que es el reino de Dios siempre va a ganar. Por más de que Satanás ha intentado quitar lo que es el poder divino, no podrá hacerlo. La siguiente pregunta es, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Ahora pasamos entonces al origen del pecado aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál fue la señal que Dios le dio a Adán y Eva para que pudiésemos vivir para siempre? Está en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre,
diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vemos aquí entonces una señal de obediencia, una señal de no ir a consumir del árbol prohibido. Algunas personas dicen que es una manzana, pero la Biblia no menciona en ninguna parte que era una manzana. Aquí vemos entonces a un Dios colocándole los parámetros, a Dios poniéndole allí los límites y decirle: mira, todo puedes comer, pero del árbol del bien y el mal no lo hagas, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos aquí que el hombre ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces ahora sería la siguiente pregunta: ¿en qué consistió el primer pecado? Vamos a verlo. Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dio a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Lamentablemente aquí la mujer se dejó convencer, y aquí podríamos sacar una aplicación a la vida, y es que nosotros a veces pasamos tiempo hablando con personas que nos alejan del plan de Dios, que dicen: ven, tómate esta, tómate una, vamos a aquella fiesta, vamos a hacer cualquier cosa que nos aleje del plan de Dios. ¿Y cuál es el pecado? Nadie de la iglesia lo está viendo, nadie lo está viendo, y a veces nos dejamos convencer, incluso en ciertas conversaciones que nos suman. No sé cuánto tiempo pasas hablando de cosas que no te edifican, que no te hacen estar cerca del reino. Hay que procurar no tener conversaciones con la serpiente en este caso. La siguiente pregunta sería: ¿qué es pecado? Esta es la sección de los pecados, las terribles consecuencias del pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces vemos que toda la ley está puesta allí en el libro de Éxodo capítulo 20. Cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés para que se las muestre a su pueblo cuando lo estaba rescatando de la esclavitud de Egipto. Aún así, la ley tiene que perdurar para siempre. Uno de esos mandatos vemos más adelante que Jesús los guardó. O bueno, todos los mandatos, todos los 10 mandamientos. Jesús nunca estuvo en contra de la ley. Por eso es que mucha gente dice: no, que tenemos un gran mandamiento después, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si son las obras del amor lo que yo estoy haciendo, y si es la obediencia, es hacer caso y creer en los 10 mandamientos, y a partir de eso empezar a amar también al prójimo. Entonces sigue diciendo la palabra que el pecado es la infracción de la ley. Entonces lo que yo haga en contra de esos 10 mandamientos que están en Éxodo 20 es pecado. Ahí vamos conociendo qué es el pecado. Ahora, ¿a quién se somete el pecador? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice de la siguiente manera: el que participa del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el que practica el pecado pertenece a Satanás. No sé cuánto tiempo llevamos practicando lo mismo, pero espero algún día puedas encontrarte con Dios y pensar en tu santidad y decir: hombre, las cosas están mal, prefiero cambiarlas, es mejor mejorar, porque yo también deseo ser salvo. Es lo que Dios está pidiendo de nosotros, no es lo que simplemente y llanamente yo quiera, sino porque Jesús también por medio de su palabra me está diciendo, y por medio del Espíritu Santo, que necesito cambiar muchas cosas en mí. La siguiente pregunta sería entonces: ¿cuál es el resultado final del pecado? ¿A dónde me lleva el pecado? Ya sabemos que el pecador se somete a Satanás, pero ahora, ¿a dónde me lleva el pecado? Vamos al libro de Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado, la respuesta a esta pregunta sería: la paga del pecado es muerte. Todo el que peca tiene como obligación verse perdido, verse muerto. Pero si usted intenta no pecar, si usted intenta no estar en la transgresión, si usted intenta estar en las manos del Señor, el Señor también le va a recompensar y va a perdonar todos sus pecados. Hay un paso para limpiar todo mi pasado, y hay un paso ahora para aceptar a que Cristo camine conmigo. Es una lección que podremos ver más adelante, pero el Señor está enfocado en nuestro crecimiento para estar como tal
en el reino de los cielos. Vamos a leer entonces qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos hacer a partir de lo que hemos aprendido en este estudio. ¿Qué es el pecado entonces? Infracción de la ley. ¿A quién se somete el pecador? A Satanás. ¿Y cuál es el resultado final del pecado? La muerte. Entonces debo resistir a Satanás en nombre de Dios, no transigir con el pecado o no seguir viviendo ese tipo de pecados y vencer con la ayuda de Jesús. Señor, yo no soy capaz de hacerlo, pero con tu ayuda sé que lo lograremos. Es esa actitud para poder conseguir ese resultado que Dios tiene para con nosotros. Entonces vamos ahora a ir al compromiso. Y si sientes esa calidad de compromiso, por favor escribe en los comentarios amén. Y también deseamos que pueda compartir esta lección para que otros conozcan hasta dónde puede ir su falta contra Dios, hasta dónde puede ir nuestro pecado. Entonces procuraremos, este sería el compromiso, procurarás, querido amigo, con la ayuda de Dios, limpiar su vida de todo pecado. Si tú deseas limpiar tu vida de todo pecado, entonces escribe un amén. Dios espera que nosotros cada día nos preparemos para estar en el reino de los cielos. Así que la siguiente lección sería la salvación. Preparémonos para esa, porque el Señor tiene un regalo maravilloso para todos aquellos que deciden resistirse al pecado. Les mando un abrazo y deseo que Dios pueda regalarles un lindo día.